¿Sabías que en Mateo 2 los magos de Oriente reconocen a Jesús como rey, mientras que Herodes intenta matarlo, mostrando así que el nacimiento de Cristo es adorado por unos, pero rechazado por otros? Hoy estamos en nuestro día 2 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, Señor, por este día, Padre. Ayúdanos en esta lectura, Señor. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, enséñanos a meditar en tu palabra, a grabarla en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Mateo 2. Visita de los sabios. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Huida a Egipto. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose, José tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. La matanza de los niños. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Regreso a Nazaret. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y levantándose, José tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: él será llamado Nazareno. Para reflexionar.
En nuestra lectura de hoy del capítulo 12 de Mateo, leímos sobre referencias al Antiguo Testamento que Mateo hace mostrar a su audiencia que ciertamente en Cristo se estaban cumpliendo profecías que ellos habían recibido años atrás. Y mientras vemos el desarrollo del capítulo de hoy, pudimos notar una serie de eventos que se llevan a cabo. Tenemos, número uno, la adoración de los sabios del oriente. Número dos, la huida de José, María y Jesús a Egipto por advertencia de un ángel del Señor que le apareció en sueños a José. Número tres, la matanza de los niños inocentes menores de 2 años que vivían en Belén y sus alrededores. Este acontecimiento se desencadenó a causa del enojo de Herodes al verse burlado por los sabios, pues ellos nunca regresaron a darle aviso sobre dónde habían encontrado a Jesús. Finalmente, número 4, luego de haber muerto Herodes, nuevamente el ángel del Señor se le apareció a José en sueños, ahora con la indicación de que podía regresar a Jerusalén, pues Herodes había muerto. Así que se nos relata su regreso específicamente a la ciudad de Nazaret. Todos estos eventos formaron parte del plan soberano de Dios para preservar al Mesías que traería salvación al mundo. En medio de esos acontecimientos, Mateo incluye referencias del Antiguo Testamento que al final nos confirman que Dios cumple su palabra a pesar del mal que el ser humano pueda hacer. Vamos a ver un par de referencias que Mateo nos da al Antiguo Testamento. Número uno, el lugar en donde nacería Jesucristo. Si lees Mateo 2, 5, 6, te encontrarás con esta profecía de Miqueas 5, 2 que dice: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Mateo es intencional al mencionar esta referencia sobre el lugar en donde nacería ese gobernante que apacentaría con poder de Dios a Israel. Cuando los sabios del oriente llegaron a Jerusalén, preguntaron a Herodes por el rey de los judíos, y cuando él consultó con los sacerdotes y escribas acerca de las palabras de los sabios, le declararon que según la profecía del profeta Miqueas, habría de nacer en Belén de Judea. ¿No te parece interesante notar a quienes les fue revelado el nacimiento de Cristo? A unos sabios venidos de Oriente, posiblemente magos zoroastristas de Persia, zoroastristas de Persia, hombres pertenecientes a una antigua religión pagana. Entre otras prácticas, estos sabios se dedicaban al estudio de la astronomía. Posiblemente esto los llevó a reconocer una estrella en el cielo como un anuncio divino del nacimiento de un rey. Y pudiéramos hablar más de la forma en la que ellos estaban siendo guiados a Jesús. Pudiéramos pasar tiempo tratando de investigar cómo fue que esta estrella los guió y cómo fue que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Pero no dejemos que esto nos distraiga del enfoque que Mateo quiere darnos. El hecho de que Dios revelará el nacimiento del Mesías a gentiles paganos y no primero a los religiosos de Israel. Es un recordatorio poderoso de su gracia soberana. Desde el inicio del Evangelio, Mateo nos muestra que el plan redentor incluye a los que están tan lejos, a los que culturalmente parecerían fuera del alcance y aún así son llamados a adorar al Rey. El pastor John Piper nos anima a hablar de este pasaje. Él dice: Dios está guiando a extranjeros a Cristo para que lo adoren, y lo hace ejerciendo una influencia y poderes globales, probablemente universales, para llevarlo a cabo. Mateo muestra el modo en que Dios ejerce influencia sobre las estrellas del cielo a fin de que unos sabios extranjeros lleguen a Belén y puedan adorar al Hijo. En un tiempo de tinieblas políticas y espirituales, una estrella se alzó como señal. La luz verdadera había llegado al mundo.
como profetizó Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Isaías 9:2. Es decir, el nacimiento de Cristo no solo fue guiado por una estrella, él mismo vino a ser la luz que guía a todos aquellos que le buscan. El hijo llamado de Egipto. Antes de ver la siguiente referencia al Antiguo Testamento, ¿recuerdas la razón por la cual José, María y Jesús estaban en Egipto? Un ángel se le apareció a José en sueños mandándole a Egipto, pues Herodes estaba buscando a Jesús para matarlo. Desde su nacimiento fue un rey perseguido. La oposición de Herodes no es un hecho aislado, sino una señal temprana del rechazo que enfrentaría a lo largo de su vida, culminando en la cruz. La historia de Mateo 2 nos recuerda que seguir a Cristo también nos llama a cargar nuestra propia cruz. Él no fue recibido con gloria terrenal, sino con hostilidad. Ahora veamos lo que nos dice Oseas 11:1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Es un paralelo de Mateo 2:15. Esta fue una de las referencias de Mateo al Antiguo Testamento que más nos puede llamar la atención por las palabras que incluye el autor. De Egipto llamé a mi hijo, las cuales hacen referencia a las palabras del profeta Oseas. ¿Recuerdas quién fue liberado de la esclavitud de Egipto? Si haces memoria sobre la historia que encontramos en el libro de Éxodo, seguramente el pueblo de Israel será lo primero que se viene a tu mente cuando lees el pasaje del profeta Oseas. Sin embargo, Mateo usa este mismo versículo para referirse a Jesús como ese hijo llamado de Egipto. En cuanto a este pasaje, el pastor John MacArthur dice, Mateo sugiere que la permanencia de Israel en Egipto fue más una imagen profética que una profecía literal. Estas imágenes se denominan tipos y apuntan siempre a Cristo, identificadas claramente por los escritores del Nuevo Testamento. Vemos con esto que Jesús no solo repite la historia de Israel en Egipto, sino que la redime. Él pasa por Egipto como lo hizo Israel, pero donde Israel fue rebelde, Jesús fue obediente. Esta identificación no es casual. Mateo quiere mostrarnos que Cristo es el cumplimiento vivo de lo que Israel estaba llamado a ser. Es el Hijo perfecto que representa a su pueblo fielmente. En este capítulo, Mateo, encontramos un nombre más de Cristo, Rey. Este es uno de los maravillosos nombres de Jesús. Y como ocurre con otros nombres, este nombre nos recuerda que Él es Dios, nos recuerda la deidad de Cristo, porque cuando vamos al Antiguo Testamento vemos en términos inequívocos que Dios es el Rey. Él reina por siempre, es un rey sin límites de mandato. La extensión de su dominio es el mundo entero. Él creó todo lo que hay en este mundo y Él es legítimamente su gobernante soberano. No hay ningún superior o mayor que Él. Para meditar. Al considerar las profecías del Antiguo Testamento el día de hoy y ver cómo ellas tuvieron su cumplimiento en Cristo, te animo a dar gracias a Dios por su fidelidad a su palabra para que seamos fortalecidos en nuestra fe. ¿Qué te enseña el hecho de que Dios orquestó eventos geográficos, políticos y celestiales para cumplir su palabra? ¿Cómo fortalece tu fe saber que cada detalle en la vida de Jesús fue cumplimiento exacto de la palabra de Dios? ¿De qué manera tu historia personal muestra que Dios también te llamó de Egipto, es decir, te rescató y te trajo a su Hijo? Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día número 2 de nuestro plan, el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.